Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y gracias también a todos nuestros amigos que en esta ocasión nos están acompañando. Qué bueno que también estén con nosotros. ¿Y qué tal si empezamos este estudio con una oración? Claro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener testimonio, de estar aquí hablando de tu palabra, del juicio que ha comenzado y en el cual nosotros tenemos parte. Ayúdanos a aprender el proceso, cómo se va a llevar a cabo y quién tiene parte. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a esta lección número 6, la hora de su juicio. Esto suena muy interesante, Heriberto. Todo lo que tiene que ver con juicio es muy interesante. A mí siempre me ha fascinado Sí. lo legal. Ajá. Sí, nos habías estado contando de tus experiencias académicas en esa área. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero esta parte, digamos, también tiene que ver con un asunto de tiempo y también tiene que ver, obviamente, con una situación en la cual todos estamos ligados, también todos estamos relacionados con esta parte. Vamos a ver, quiero leer al comienzo un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 16. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente: todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. El tema del juicio definitivamente es un asunto esencial en lo que se refiere al proceso de salvación, o lo que es el plan de salvación. Obviamente el juicio tiene mucho que ver. Y obviamente se menciona constantemente en la palabra que el Señor juzgará al mundo con justicia, etc., ¿no? Ahora, esto me hace recordar algo que habíamos comentado muchas veces, que es justamente el hecho del qué es la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios, o el propósito que tiene la justicia de Dios, ¿no? Que la justicia de Dios busca primordialmente redimir, ¿no? Restaurar. Ese es el propósito. Ahora, quiero leer otro versículo que me parece muy importante, muy interesante, y que también habla de tema de juicio. Juan capítulo 5, versículo 22 dice: además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. Leí de la Nueva Versión Internacional. Ahora, encontramos algunas coincidencias, ¿no? En lo que menciona Romanos, en lo que menciona Juan, ¿sí? Hay algunas coincidencias respecto a quién es el encargado del tema del juicio, ¿verdad? Sí. Y estamos mencionando, Pedro, cómo es que la pregunta es, en realidad, el Padre se lo dio todo al Hijo. ¿Y por qué se lo dio al Hijo? Sabemos nosotros que nosotros nos podemos relacionar con Jesús porque Él vino, se hizo, tomó forma de hombre y pasó todo lo que podíamos nosotros haber pasado. Nos podemos relacionar. Él nos puede juzgar, porque Él nos conoce, Él nos creó, más vivió con el hombre. Así es, así es. Sí, esa parte definitivamente es muy importante. Yo creo que en un momento lo vamos a ver con más detenimiento todavía. Ahora, en el pasaje de Romanos que leímos, bueno, antes de pasar esta parte, quería señalar nuevamente, ¿no?, de que todo juicio, dice la palabra, que el Padre se lo entrega al Hijo, ¿no? Y en esta parte entra mucho lo que estás comentando ahorita, Heriberto, o sea, esa posibilidad de tranquilidad que nosotros podemos sentir al saber de que Jesús es el encargado justamente de este proceso, ¿no?, del juicio. Ok, ahora, en el versículo de Romanos que leímos, hay una parte que menciona esto, dice: juzgará Dios los secretos de la gente.
¿Ok? ¿Por qué los secretos o las obras secretas son las que van a ser juzgadas? Porque fíjate, también encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, esta expresión que dice que el que cree, el que oye y cree la palabra del Señor, ya no tiene necesidad de juicio, ¿no? Sino que ha pasado de muerte a vida, ¿no? ¿Okay? Y es justificado. ¿Okay? Pero en cambio, aquí Pablo, en el libro de Romanos, está manifestando que las obras secretas van a ser juzgadas. ¿Por Sí. qué? O sea, ¿qué cosa nos quiere decir esto, no? De ahí la importancia, Pedro, de practicar el dar a conocer, de profesar, de Ok. confesar Confesión, ¿no? lo que hemos hecho. Nosotros, Dios nos dio ya el perdón por las cosas que nosotros hemos confesado, pero no nos puede perdonar por algo que nosotros no hemos aceptado y por lo Claro. tanto no lo hemos confesado. Claro, claro. Definitivamente, ¿no? O sea, esto es crucial, ¿no? Porque justamente encontramos esta condición, ¿no? Esta promesa o esta afirmación de que cuando nosotros creemos en el Señor, y ese creer implica también el hecho de poder abrir nuestro corazón, entregar nuestras culpas, poder confiar en Él, depositar nuestra vida en Él, ¿no? Y esto hace de que nuestras acciones, obviamente abiertas al Señor, ¿okay? Manifestadas, confesadas a Dios, encuentren la posibilidad de ser justificadas por las obras de Cristo. Pero ¿qué pasa entonces con la gente que sencillamente no confiesa su pecado al Señor? O sea, que no le entrega al Señor sus culpas, sus cargas, ¿no? Desgraciadamente, ahí encontramos el problema en que se van a encontrar, de que va a haber un juicio. La Biblia tiene muchas formas en las que está claro que el juicio, además de paso, ya empezó. Uh-huh. Así es que no podemos escaparnos. Claro. Y es mejor que nosotros, Pedro, todo lo miro como sucede en juicio en terrenal. Claro. ¿Verdad? Cuando se nos ha acusado de algo, yo creo que nadie puede estar feliz porque tu carácter pues, ha sido puesto para ser juzgado. Yeah. Y se te acusa de algo. ¿De qué se nos ha acusado? De ser pecadores. Claro. Y no podemos decir que no somos pecadores porque sabemos que nacimos en pecado. Pero no solo eso, nosotros empezamos a practicar el pecado. También, y llegó un claro. tiempo en el que nosotros conocimos a Dios y Él nos enseñó la realidad, el peso del pecado, además que nos enseñó que Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos libertad y vida eterna. Esto es fundamental. Creo que vamos a poder comentar un poco más esta parte justamente ahora. Miren, Jesús en este proceso de juicio tiene un rol que cumplir, muy importante. Y podríamos decir que tiene más de un. Probablemente ¿verdad? sí. Vamos a ver. Quiero leer en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 22 al 24. Y leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, considerando esta parte, ¿no? Nuevamente de la afirmación cabal, completa, ¿no? De que todo juicio es entregado a Jesús. ¿Ok? Hay algo que ahorita justo estaba recordando, estaba pensando, quería compartir también con nuestros amigos. En este proceso de juicio, cuando el Señor vino y Él dijo, vengo a juzgar al mundo, pero no vengo a juzgar a la gente, sino viene a juzgar al príncipe de este mundo. Él fue justamente juzgado y sentenciado cuando Cristo colgó en la cruz y luego resucitó. O sea, esta situación
permitió exponer completamente ante los seres del universo cuáles eran las verdaderas intenciones del enemigo. Sí. ¿Ok? Ahora, considerando que Dios no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha entregado a Cristo Jesús, justamente porque este juicio empieza juzgando al enemigo, ¿qué beneficio tiene para mí saber que Jesús mismo es el juez? ¿Sí? Jesús es el encargado de este juicio, ¿no? O sea, para mí, ¿qué beneficio tiene el poder ser consciente, el poder estar al tanto, poder saber que Jesús es el encargado del juicio? Wow. Eso es algo que nos trae o nos debe traer esperanza, porque otra vez, si nosotros somos juzgados en esta tierra, pero yo conozco al juez, Ajá. y el juez me conoce a mí, y ese mismo juez ha pagado el precio por mi falta, por mi pecado, Ajá. no tenemos que temer. Obviamente. Es lo hermoso del Evangelio. Obviamente. Mira, yo encontré 3 razones, por lo menos, por los cuales, digamos, es muy importante o para mí sería muy significativo que Jesús sea el juez en este proceso legal, ¿no? Judicial. Ok. 3 razones. Primero, Jesús es mi representante, o sea, es mi abogado, y al mismo tiempo también es mi salvador. ¿Ok? Y Él es el juez. Entonces es una coincidencia muy, muy favorable. Segundo, Jesús es un juez justo y misericordioso. ¿Ok? Y tercera condición también que favorece para cada uno de nosotros. Al ser Jesús el juez, podemos confiar en la gracia y la misericordia de Dios también. Sí, algo que tú dijiste antes, Pedro, fue de que el enemigo ya fue juzgado, ya fue hallado. Así es. Junto con todos sus ángeles caídos. Así es. Así es que este juicio y esta paga que se encontraron culpables, Ajá. que es la destrucción completa, permanente de existencia, fue creado para ellos, no para nosotros. Claro. Nosotros tenemos la oportunidad de no tener parte en esa destrucción. Así es. Y es que solamente nos queda nuestra decisión de aceptar lo que ya se hizo por nosotros. Así es, definitivamente. Ahora, fíjate, tomando como punto de partida esta parte de que, digamos, soy consciente de que Jesús, siendo el juez, al mismo tiempo es mi abogado, es mi representante, y al mismo tiempo también es mi redentor, o sea, es aquel que, digamos, cubrió mis faltas, ¿no? Ok, ¿por qué será importante para mí considerar todo esto en el contexto de un juicio final? ¿Por qué será valioso? ¿No? ¿Qué crees? Tenemos todo la ganar, lo que me estabas comentando hace un momento, ¿no? El hecho de que si yo conozco al juez, obviamente él me conoce también a mí, hay una posibilidad diferente de poder, digamos, encontrar una salida a este proceso legal, ¿verdad? Claro que sí, porque él tiene, bueno, y aquí vamos a hablar de los récords. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos se está escribiendo en los libros. Se registra. Se registra. Así es que lo importante y nuestra parte que tenemos que hacer es, como dijiste antes, es confesar nuestras faltas. Claro. Y Dios nos ayuda a nosotros progresar y a dejar las cosas que no son convenientes, que son pecado. Claro. Definitivamente. Ahora fíjate, Heriberto, estaba pensando que hay otro elemento más, que hay otro elemento importante, y es el hecho de que Jesús tiene nuestra propia naturaleza. O sea, es humano como nosotros. Es el Dios humano también como nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, es un ser humano igual que tú, igual que yo, que conoce nuestras características, nuestras condiciones, nuestras falencias, nuestras dificultades, aquello a lo que somos expuestos constantemente. Él las conoce. Exacto. No solo... Y eso es algo que nosotros no podemos siquiera comprender, porque lo que era antes de él venir a esta tierra y convertirse, nacer como un bebé, como un ser humano, uno piensa, pues cuando regresó al cielo cambió su naturaleza y cambió su apariencia, pero no.
Él aún va a mantener las cicatrices en las manos Así y en es. los pies. Permanentemente. Permanente. Así es. Como un recordatorio de lo que el pecado produjo también. Sí. Así es. Ahora, Jesús es un juez justo y es misericordioso al mismo tiempo. Y quiero leer en el libro de Juan también, el capítulo 5, versículo 30, lo siguiente. Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un juicio justo, y es misericordioso también. Ahora, hay otro detalle, hay otra cosa más que quiero comentar aquí. Fíjate, ¿cómo podríamos expresar, digamos, este asunto de la gracia? O sea, el regalo que el Señor nos entrega, ¿no? Esta parte de este ofrecimiento que el Señor nos da sin ningún tipo de pedir nada a cambio, ¿no? O sea, no hay condición, ¿no? Incondicional. ¿Ok? Porque fíjate, Heriberto, cuando el pecado entra al mundo, o sea, Adán y Eva obviamente toman una decisión, ¿ok? Aceptan la palabra de la serpiente y pues entran en la duda y dejan de creerle al Señor, ¿ok? Pero tú y yo no tomamos decisión en eso. Y sin embargo, nosotros heredamos esta condición de pecadores y nos convertimos en pecadores también, ¿ok? O sea, yo no decidí por ellos, pero ellos cometieron la falta. Y obviamente ese pecado también fue siendo transmitido y heredado hasta nosotros. Pero también después hay la posibilidad de que alguien alcanza la condición de perfección y triunfa espiritualmente y me entrega también a mí esta posibilidad de ser justificado delante de Dios. Yo tampoco nunca decidí por sus acciones, o sea, por los méritos de Cristo, nunca decidí en ello, pero sin embargo, Cristo me las regala, me las ofrece gratuitamente. Eso es gracia. Así es. Completamente. Sí. Sí, y podemos decir en otras palabras, Pedro, que nosotros heredamos el pecado y ese es el pecado que viene por la naturaleza. Pero como dijiste, hay el pecado que a cierta edad nosotros reconocemos que es bueno y que es malo. Y es cuando nos empieza a contar a nosotros como pecado. De ahí entonces ya necesitamos la gracia. Amén. Ahora, esa gracia viene en ese momento, pero esa gracia requiere de algo de nosotros. Okay. Primeramente aceptarla. Amén. Y después vivirla. Okay. Y eso es lo que a veces muchas personas caen, en que se quedan en la gracia y no piensan que tienen que hacer nada más. Ok, justo quería llegar a esa parte, ¿no? Fíjate, quiero leer del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, lo siguiente. Dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿Ok? Pero justamente ahorita venía la duda esta, ¿no? La pregunta, ¿qué significa esto? Porque la gracia definitivamente es otorgada a todos. O sea, no hay nadie que no digamos, esté abierto o a quien se le haya extendido, otorgado la gracia. Ok, pero ¿significa eso entonces que yo ya no debo hacer nada? ¿O significa eso que la gracia me habilita para hacer lo que yo quiera hacer en la vida? Mira, yo estaba apenas yo platicando de esto con mi hija. Ajá. Porque ella no ha dado el paso del bautismo. Okay. Y no le pongo presión, no le debemos de poder presionar a nadie para bautizar. Claro. Es una decisión personal. Claro. Pero en realidad yo quisiera que ella diera ese paso, pero platicamos. Y en la plática que nosotros tenemos es, cuando tú crees en algo, no quiere decir que si no te bautizas, te perdiste. Claro. Porque la gracia aún de Dios es tan grande que no tienes tú que
hacer 1, 2, 3 para ser salvo. Él sabe tu corazón. Claro. Pero así como el ladrón en la cruz que aceptó a Jesús en ese momento, él fue salvo en ese momento último y no se bautizó. Exacto. Pero estoy seguro, y yo le digo a ella, que si él hubiese tenido oportunidad de bajar, él se hubiese bautizado. Probablemente. Porque Jesús se bautizó. Claro. Definitivamente. Ahora, tal vez en síntesis, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¿Qué debería hacer para que la gracia que el Señor me entregó realmente logre su objetivo en mi vida, ¿no? Fíjate, estaba pensando en esto, o sea, lo que mencionabas ahorita del ejemplo del ladrón arrepentido, ¿no? Y en comparación con el otro que estaba al otro lado, ¿no? Fíjate que uno se arrepintió y el otro no. O sea, uno no rechazó la gracia porque en ese momento los dos se encontraban al lado de Jesús. O sea, los dos personajes estaban al lado de él, estaban viéndolo a él. Y en ese momento entraron en la posibilidad de reflexionar respecto de sus vidas. Y sin embargo, uno no rechazó esa oportunidad, esa gracia. El otro sí. Enseñanza aquí, ¿no? La importancia de no rechazar la oportunidad que el Señor me da. Exacto. Eso es lo fundamental. ¿Okay? Lo fundamental aquí es de que reconocer de que el Señor me entrega la gracia, el regalo, me lo da gratuitamente. Para mí, no rechazarlo. O sea, aceptarlo diariamente, constantemente. Ok, quiero leer algo que me pareció muy interesante. La lección lo menciona y estuve tratando de buscar un poco de información al respecto y creo que es muy relevante también para poderlo comentar ahora. Daniel capítulo 9, versículo 26. Leo de la versión Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la tierra y el templo. Esta parte de periodo de tiempo, ¿no? Encontramos estas 62 semanas, ¿no? De 62 conjuntos de 7, ¿no? O sea, está hablando de 62 semanas proféticas, ¿no? Ya todos reconocemos o más o menos entendemos a qué se está refiriendo, ¿no? Ok. Ahora, como digo, en la semana hemos podido ver este versículo, pero ¿de qué está hablando este versículo? Okay. ¿De qué está hablando el versículo de Daniel 9:26, ¿no? ¿Cuál es el anuncio profético que hace? Bueno, primeramente, Pedro, yo creo que como adventistas nosotros cometemos muchas veces el error de irnos inmediatamente al juicio, como si el juicio fuera lo principal, y no es lo principal. Exacto. Es Jesús. Sí. Y como en esta parte, esa es una parte de los 2300 días. Ok. Y eso tiene tan importante para nosotros porque eso nos da a saber que es una profecía verdadera. Así es. Porque se cumplió. En cada de los pasos, creo que hay 5 pasos que pasan para comprobarse de que el juicio es verdadero. Okay. Y que Jesús tuvo parte en por lo menos 3 de ellos. Una de estos es cuando él fue ungido. Okay. Y ahí es donde de lo que estamos hablando ahorita, es de que a él lo esperaban diferente. Así es. Y parece que no hizo nada porque él vino humilde. Okay. No vino, o sea, ellos lo esperaban que él viniera como va a venir en su segunda venida. Ok. Ahora quiero comentar esa parte, ¿no? Porque definitivamente el versículo de Daniel 9:26 está hablando respecto de la muerte de Jesús. ¿Ok? Es un anuncio que se está haciendo cientos de años antes. O sea, estamos hablando más o menos de más de casi 600 años antes de Cristo, que ya estaba anunciado el hecho de que la muerte del Mesías. Sí. ¿Ok? Ahora, fíjate esto, Heriberto, de que esto es muy relevante porque los religiosos, los eruditos de la ley en la época de Jesús tenían que conocer esto. Sí. Tenía que conocer esto y parece que sencillamente no lo quisieron ubicar dentro de su perspectiva respecto del carácter del Mesías. Ahora, otra cosa más, que esto también me parece muy, muy interesante. ¿A qué se estará refiriendo la frase esta que dice
sin que parezca haber logrado nada. ¿Ah? Y yo me recuerdo a esto, cómo es que estaban sus seguidores después de que él fue crucificado. Ajá. Ellos no estaban alegres, No. tenían miedo, estaban escondidos. ¿Por qué? Para ellos parecía que todo se había perdido. Exacto. Que no había ocurrido nada. Exacto. Porque justamente su líder, su mentor, el guía, ¿no? Había muerto. O sea, sencillamente se les acabó todo. Ahora, fíjate en esto. Ellos también, los discípulos también, Pedro también, tenían la idea de que Jesús, el Mesías, iba a ser un libertador de la esclavitud romana. O sea, que iba a restituir, que iba a reponer el reino de Israel. O sea, todavía incluso ellos pensaban de esa manera. Los religiosos pensaban de esa manera. Y cuando Jesús muere, sencillamente se cumple también esta profecía que dice allí, que pareciera que no logró nada. ¿Te das cuenta? Ahora, esto realmente a mí me da mucho que pensar, porque esto tiene que ver con un mal concepto, un mal entendimiento, sobre todo del carácter de Dios. ¿Ok? Y eso me lleva incluso al presente, o sea, al momento, digamos, de ahora, ¿no? ¿Será que incluso nosotros ahora también estamos teniendo un mal concepto respecto del carácter de Dios? Yo creo que sí, Pedro, porque si nos podemos a pensar, ¿cómo es que el mundo entiende el juicio? Ellos creen que nosotros no estamos bien en la cabeza. Okay. Porque creemos que esos pecados existen en el santuario celestial y ellos no pueden comprender que algo sucio exista en el cielo. Ajá. Pero sabes que nosotros como adventistas y tenemos el conocimiento, yo prefiero que se trate mi pecado, que se solucione mi pecado, a decir que no existe o que todavía está conmigo. Ok. Pero de esta manera, con el juicio, yo sé que Dios está tratando el asunto del pecado hasta deshacerlo completamente. Que eso viene siendo al final del juicio. Ahora, una pregunta tratando de ir un poco más allá todavía, ¿no? Y tratando de ser un poco más, quizás incisivo en esta parte. Quizás los que nos escuchen, bueno, vamos a ver cómo va esto. ¿Tú crees tal vez que incluso los adventistas tenemos una percepción, digamos, errada respecto del carácter de Dios? Bueno, llegó un tiempo también, Pedro, en el que una de las fases del juicio, cuando se dan las 2300 días, fue cuando se ejecutó a Esteban, ¿verdad? Y eso se cree que, bueno, el pueblo de Israel dejó de ser el escogido. Okay. ¿Será que nosotros también estamos de la misma situación, que creemos que porque somos el pueblo escogido no tenemos las mismas responsabilidades? Y que es el espíritu de la Odisea, ¿no? Sí. Que es el espíritu de la Odisea. Eso está profetizado. Okay. Ahora, es posible, o sea, tal vez no sabría decirlo si corporativamente o quizás en algunos sectores, algunas personas, bueno, quizás hay una suerte aquí de confusión respecto a que Dios es el que conocemos, ¿no? Y sobre todo esto, que es lo más importante, o sea, a qué Dios estamos representando. ¿Okay? Esto es crucial porque si nosotros tenemos presente que el anuncio que estos tres ángeles representan o que manifiestan, que son personas, seres humanos que van a llevar adelante el compartir o el anunciar no solamente la venida del Señor, sino ciertas cosas muy importantes que tienen que ver con el hecho de revelar el carácter de Dios. Este anuncio no solamente va a ser un anuncio de palabras, ¿no? Sino un anuncio de forma de vida. Sí. Y esta forma de vida se tiene que manifestar en la medida, en la forma o el conocimiento que uno tenga respecto de Dios. O sea, uno va a representar o va a mostrar al Dios que conoce, ¿sí? Básicamente, ¿no? Entonces, en esa parte creo que entra a tallar justamente este aspecto de cuál es el concepto que yo tengo de Dios basado en la relación que yo mantengo. Sí.
Así es. Ok. Quiero terminar con algo que me parece muy, muy relevante también. ¿Cómo el concepto correcto del carácter de Dios está ligado con la fe? O sea, ¿de qué manera la fe y el conocimiento de la persona de Dios van ligados? ¿Te has preguntado eso, Heriberto? Ok. O sea, el concepto adecuado, correcto, verdadero del carácter de Dios está ligado justamente con la fe. Sí, porque nosotros debemos de conocer que Dios es amor. Amén. Es el carácter. Amén. Y Él se refleja a través de sus mandamientos. Y una vez que yo conozco el carácter de Dios, me va a instar a mí a querer seguirlo. Amén. O a rechazarlo. Si no entiendo cuál es su carácter de Dios. Así es. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, de distorsionar el carácter de Dios para hacernos pensar que no es justo. Así es. Así es. Y quiero terminar leyendo lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3, uno de mis versículos favoritos, que dice esto, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, el poder conocer justamente al Señor. ¿Qué te pareció, Heriberto? Hay mucho. Mucho más que podamos. Creo que hicimos lo que pudimos en el tiempo que teníamos. Así es. Muy bien. Vamos a orar para poder terminar este momento también de estudio. ¿Okay? Oremos. Amoroso Dios que moras en lo alto de los cielos, Señor, te agradecemos por tu gran amor por nosotros, al poder también entregarnos gratuitamente, Señor, la justificación por nuestras faltas, por nuestros errores cometidos, que básicamente nos alejan de ti. Pero gracias por estar allí siempre, por estar con los brazos abiertos esperándonos, Señor, listo para unirnos contigo. Acompáñanos ahora, Señor, y permítenos que este consejo, esta esperanza que tenemos de tu pronta venida y de un juicio, Señor, a nuestro favor, se haga realidad hoy, en el presente, en nuestras vidas. Despídenos ahora con bien. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Y nos vemos entonces, Heriberto, la próxima semana. Sí, aquí estaremos. Ok, muy bien. Muchas gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana.